Para los que nos están escuchando, que recién se meten al Zoom o están en la transmisión en Facebook, estamos en la tercera sesión de Descubre con el padre Mario Arroyo, bachiller en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, doctor en Filosofía, ordenado sacerdote en Torre Ciudad y autor de diversos libros, entre ellos Poder, Dinero y Santidad, Neurona, Mate, Espíritu, Teología para Millennials, Teología para Centennials y mucho más. Justamente la pregunta que queremos tratar en esta tercera sesión es si un político puede ser santo, o como dice el padre, ya quedó en el pasado, ¿no? Pero una pregunta que yo le quería hacer un poco para romper el hielo y por interés propio, la verdad es, ¿por qué nace esa comparación, ¿no? ¿Por qué usted está interesado en escribir sobre esto? ¿Qué ha notado en los últimos políticos que justamente ahora sea disonante pensar en político y alguien que tenga valores y una ética remarcada? Pues son dos asuntos primordialmente, ¿no? El primero, el ver la epidemia de corrupción que hay en América Latina, ¿no? El ver cómo hay tanta corrupción y cómo pareciera que es imposible meterte en ese ambiente sin ensuciarte las manos. De manera que es como dejar el campo libre a las personas que son corruptas, ¿no? Entonces, me interesa rescatar testimonios de personas que han ocupado importantes cargos públicos. Me venía a la memoria ahora, por ejemplo, uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia norteamericanos, recientemente fallecido, Antonin Scalia, ¿no? Que llegaron hasta el máximo nivel, por ejemplo, en este caso del ámbito jurídico, en un país, en la primera potencia del mundo, y que pues fueron coherentes con sus principios, ¿no? Y la otra cuestión es precisamente esa, que me causa mucho dolor y mucha consternación el ver que hay políticos que han llegado a la cumbre del poder en sus países. Pienso en Joe Biden en Estados Unidos, en Justin Trudeau en Canadá, y que sin embargo en su comportamiento público son diametralmente opuestos a los principios del catolicismo, es decir, como si la religión o los principios católicos fueran un sombrero que se deja a la puerta en la entrada de la asamblea parlamentaria, del claustro político, ¿me explico? Entonces son como esas dos cuestiones, ¿no? Una, que pareciera imposible que una persona con criterio y con principios ya pueda influir y desarrollarse positivamente en el ámbito político, con lo cual ahorita te respondo, Sabelia. O sea, con lo cual, pues dejas el campo abierto a otras personas que no tienen principios, que no tienen escrúpulos, ¿no? Que son capaces de vender a su madre con tal de conseguir un curul o un escaño en el Senado o en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y te autolimitas tú como ciudadano, es decir, no, pues yo soy un ciudadano de principios, entonces me limito, ¿no? Entonces, es eso lo que me ha llevado como a intentar descubrir personalidades que hayan influido positivamente para proponerlos como modelos, de manera que se contrarreste como la desesperanza que hay en este ámbito, ¿no? Como decir, no podemos hacer nada por sanar la política. Perdón, aquí en el chat tengo unas preguntas, me dice... Sí, de Sabelia. Más bien, Sabelia, no, te invitamos a que prendas la cámara y puedas participar con nosotros haciendo tu pregunta, si es que deseas, claro. Si no la leo, yo no te apures. Dice, ¿por qué se dice que la iglesia y la política no deberían ir juntas? Hay muchos ejemplos en donde se utiliza la fe con fines políticos negativos, y por ello mostrar una postura católica puede ser visto como autoritarismo moral, conservadurismo, muchas veces es iniciado con ideas progresistas. Bueno, yo creo que efectivamente iglesia y política es mejor que vayan separados, es una combinación muy explosiva, ¿no? Otras cuestiones es que alguien pueda utilizar la religión. Por ejemplo, en el Islam es normal mezclar religión y política. De hecho, es lo propio del Islam, es mezclar es una religión que tiene una clara finalidad política, es decir, hacerse con el dominio, en realidad con el dominio de todo el mundo, ¿no? Y hacer de la ley islámica la ley civil en todos los países, ¿no?
Otras veces pues, tenemos el caso de los evangélicos, que ellos no tienen reparo en pues, participar en que sus ministros de culto sean al mismo tiempo candidatos políticos, sus candidatos políticos, ¿no? No tienen ese reparo, ¿no? Lo cual está prohibido, en la Iglesia Católica está prohibido que un sacerdote, un ministro de culto, se dedique a la política, ¿no? Y si cae en ese supuesto, queda suspendido como sacerdote, ¿no? El motivo digamos, hay una distinción que es el fin de la Iglesia es sobrenatural, no es meramente terrenal, y entonces no es confundir un fin que está por encima, por decirlo así, de los partidos. O sea, la Iglesia es como una madre que tiene los brazos abiertos a todos los tipos de partidos y todos los tipos de personas. Entonces, mejor si se mantiene un tanto distante de los avatares políticos, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie se sienta como rechazado por sus ideas políticas en ser reconocido como hijo de la Iglesia, ¿no? Otra cosa es que ahí no mencionas, es que te discriminen por tener una mentalidad católica, pero ahí te están discriminando a ti, o sea, tú no eres la Iglesia. Cuando un ciudadano común y corriente, ¿no? Un ciudadano laico, un seglar, ¿no? Tiene principios católicos, pues es lógico que esos principios que tiene los lleva a la vida pública, ¿no? Y que como ciudadano en igualdad de derechos que los demás ciudadanos no pueda ser discriminado por poseer esos principios, esos criterios, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto sí hay una sutil discriminación a las personas que poseen una mentalidad católica. ¿Por qué? Porque no se les considera en su autonomía, como en su pleno derecho de ciudadanos, sino que se les considera como representantes de la jerarquía cuando no lo son. No sé si respondí tu pregunta. Sí, padre, muchas gracias. De nada. Sí, siguiendo un poco con la línea, pues, de que no deberían estar juntos, pero que sí hay ciertos valores que sí se tienen que respetar o que cuidar. ¿Cómo es que justamente tiene que pasar esto, ¿no? O sea, nos diste unos ejemplos como Biden, por ejemplo, que él decía que tenía cierto pensamiento, pero a la hora de actuar no era acorde. Entonces, ¿puede realmente vivir alguien o sea, vivir plenamente su fe cristiana, alguien dedicado a la política? ¿Cómo se puede dar esa similitud entre ambas? Pues yo pienso que sí, o sea, y que de hecho ha habido en el siglo XX políticos de muy alto nivel en distintos países. Pienso en España, por ejemplo, Laureano López Rodó, fue uno de los principales ministros durante el régimen franquista, ¿no? Pienso como le decía, en Antonin Scalia, ¿no? El juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Pienso incluso digo, ya no pondría las manos en el fuego, ¿no? Pero en una serie de políticos norteamericanos que tenían una serie de principios. Me viene a la memoria ahora Ronald Reagan, que yo tenía bastante, pues, se compartía por lo menos su punto de vista en cuanto a su lucha en contra del comunismo, y que pues eran en su vida privada personas coherentes, honestas, ¿no? O sea, digamos que nos hemos acostumbrado a ver personas que en su vida privada tienen tienen una cara en la vida pública y tienen otra cara distinta en su vida privada, o en su vida privada son como dos ejemplos contrastantes, ¿no? O sea, que en su vida privada son un desorden, pero en la vida pública participan e intervienen. Y otros que en la vida privada, según ellos, mantienen los principios. Por ejemplo, Joe Biden, pues es muy devoto de la Eucaristía, ¿no? Y sin embargo, en su vida pública, pues fomenta una agenda una agenda agresivamente abortista y de género, ¿no? Entonces, dices, puede parecer imposible, pero yo creo que pues, los ejemplos que he mencionado del siglo XX, Robert Schuman, Alcide de Gasperi,
Konrad Adenauer, pues son ejemplos de personas coherentes con sus principios. Me viene a la memoria otro italiano, el famoso, que se llama Giulio Andreotti. En fin, había otro primer ministro italiano que ahorita se me fue el nombre. Yo pongo Italia porque viví algunos años en Italia, ¿no? Entonces, o sea, creo que es difícil. Creo que una persona que quiera ser coherente con sus principios morales la tiene más difícil si se dedica a la política. Es decir, puede ser mucho más fácil vivir acorde a la moral si me dedico al ámbito académico, pero digamos que no por difícil es imposible, y digamos que si por la dificultad que supone aquello me abstengo de participar, entonces, repito, dejo la mano libre a las personas que carecen totalmente de escrúpulos y les permito que ellos pues monopolicen el control de la política y la vayan llevando cada vez más hacia el caos, ¿no? Sí, Estuardo, gusto saludarte, a ver si enciendes tu cámara. Sí, ¿qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Gusto ver. Quería consultarle en línea de justamente lo que ha estado diciendo. Bueno, las autoridades, o según lo que yo tengo entendido, están elegidas bajo el principio de representar a las personas que pues justamente las han elegido. Entonces, en ese sentido hay una cierta responsabilidad de sacar adelante propuestas o ideas para ese conjunto de personas que muchas veces pueden estar en contra de lo que la autoridad de manera personal puede creer o profesar. En ese sentido, ¿cómo debería manejar situaciones si, por ejemplo, algún presidente o algún congresista quiere ser coherente con su fe o con lo que profesa cuando tiene detrás un pueblo al que tiene que representar, pero quiere lo diametralmente opuesto? Bueno, digamos que ahí quedan como dos opciones. Una es, o sea, ¿a quién elige el pueblo? Elige una persona, ¿no? Entonces, si te está eligiendo a ti, te está eligiendo por tus principios y por tus valores, no por la carencia de ellos, ¿no? Entonces, por eso, si no, todos los políticos tendrían que ser como Fouché. ¿Saben quién es Fouché, verdad? O sea, un político francés de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, que en todos los distintos bandos en que hubo en Francia en aquellos años, ¿no? En todos los bandos ocupó cargos de importancia, ¿no? Porque era totalmente camaleónico, es decir, ¿quién es el que está ahorita mandando? ¿Quién es el que está ahorita de moda? ¿Quién es el que está ahorita detentando el poder de facto? Pues me paso a su partido, ¿no? Cuando este partido empieza a decaer y empieza a surgir otro más importante, pues me cambio al otro partido, ¿no? Y así me voy cambiando el partido siempre al que está en el poder, con el único afán de mantenerme yo en el poder. Entonces eso no es representar a tu parte de la población. O sea, la población te ha elegido a ti. Y si te ha elegido a ti es porque te conoce, ¿no? Otra cosa es que tú ocultes tus principios, ¿no? Que tú digas, voy a ser abortista y voy a ser pro LGTBIQ+, voy a hacer todo esto, y cuando te elijan, cambias radicalmente y dices, no, ahora yo voy. Entonces ahí estás haciendo una voluntad lesiva, ¿no? Una voluntad de engaño, ¿no? Del pueblo, ¿no? Pero cuando tú dices, oye, pues yo voy a ser un político, mi campaña está a favor de la vida, voy a defender la familia tradicional, voy a también tener no solo esas cosas, ¿no? Voy a promover el empleo para todos, no sé, de mayor nivel de educación para el mayor número de peruanos, etcétera. Pues cuando yo hago eso, o sea, yo estoy jugando limpio, ¿no? Estoy presentando las cartas, soy yo. Entonces, si la gente me ha votado a mí, yo tengo que defender la agenda con la que yo he llegado a la presidencia, lo que tanto le critican los políticos, ¿no? Que te prometen el cielo, el mar y las estrellas, ¿no? Y que después no cumple nada, ¿no? Entonces, si yo soy un político y tengo ideas cristianas, tampoco tengo que ir diciendo ahí, oigan, que yo soy cristiano, véanme,
pero yo puedo decir, oye, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de la familia, yo estoy a favor también del empleo, yo estoy a favor de erradicar la pobreza, yo estoy a favor de... Entonces, las decisiones que vaya tomando van en esa línea, pues es lo que el pueblo votó por mí, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O sea, que no hay, en ese caso no hay dolo, ni estoy haciéndole traición a los que me eligieron, porque yo jugué claramente desde el momento que era candidato, manifesté cuáles eran mis ideas y no he dado un cambio, un volantazo en las mismas, ¿no? Sí, José María. Gracias, padre. Hola. Justamente tengo dos preguntas. La primera iba en torno a lo último que dijo sobre cuando hemos visto varios políticos que sabemos que son abiertamente pro vida, sabemos que son católicos o evangélicos, que hacen su campaña o la giran en torno a cosas puntuales que defiende la iglesia, por ejemplo. No sé, no voy a decir el nombre de un político o candidatos al Congreso, pero que decían, lo único que hablaban era sobre cómo se oponían al aborto y cómo se oponían al hoy LGTBQ+, o cómo se oponían a la eutanasia, que si bien es cierto son temas muy polémicos, pero no son los únicos temas que hay, ni remotamente, ¿no? Y quizás sí hay temas que quizás no son, o no tienen la importancia que estos tienen, importancia en cuanto a polémicas, pero que son más cotidianos y que realmente tienen a lo mejor un impacto mucho mayor, pero que ni siquiera los tocan, ¿no? Esa es la primera pregunta, o sea, ¿qué tanto se sugiere, o mejor dicho, qué tan lesivo, qué tan dañino es hacer toda una campaña política en torno a esos 2 o 3 puntos que, bueno, ya lo sabemos y que siempre generan conflicto? Y el segundo punto, que también está un poco relacionado a la pregunta anterior, es ¿cuánto daño le ha hecho, cuánto daño hace, mejor dicho, el prejuicio que se genera entre catolicismo y derecha, ¿no? Porque si bien es cierto, yo puedo ser un político y puedo, o sea, definitivamente si soy católico, naturalmente tengo que estar en contra del aborto, en contra de la eutanasia, ¿no? En contra de la adopción homoparental. Pero si yo quiero promover, por ejemplo, el trabajo o el empleo, puedo irme por un lado por la izquierda, fomentando el gasto público quizás, o la inversión pública, o por un lado por la derecha de irme más por el tema de la inversión privada. Pero ahora vemos, bueno, al menos yo veo que, bueno, paro en Twitter, me gusta usar mucho Twitter, cómo se relaciona mucho esas cosas, se relaciona mucho el tema de una derecha económica en cuanto a eliminación de tributos, en cuanto a, por ejemplo, no sé, libre mercado, se asocia demasiado con ese tema también de la iglesia, cuando yo pienso que no debería, porque definitivamente cortas a otra parte de políticos que a lo mejor también son católicos y también tienen o defienden los mismos ideales pro vida, pero no se les toma en cuenta, ¿no? O sea, es mi parecer. No sé cómo lo ha visto usted ese tema. Vamos a ver, la primera pregunta. Efectivamente es muy reductivo. O sea, si yo soy político y mi única tarjeta es que estoy en contra del aborto, pues estando en contra del aborto no se gobierna un país, ¿no? O sea, un país tiene, junto con la cuestión del aborto, tiene multitud de cuestiones y de problemas que tengo que resolver, ¿no? Y entonces, en ese sentido, necesito hacer un programa. ¿Cuál es mi programa de acción? Pues para atender o sea, cuál es el proyecto de país que yo tengo, cuál es mi programa de acción, cuáles son las prioridades que veo, ¿no? Entonces, quizá una de mis prioridades puede decir eso, bueno, en mi gobierno el aborto no va a pasar, por decirlo de alguna manera. Pero yo coincido contigo en que no es como lo primordial, porque un país, o sea, ok, no avance el aborto en mi país, pero yo no, y ahora quién no gobierna, ¿no? Y ahora a dónde lo voy a dirigir, ¿no? Y ahora, ¿me explico? Entonces, todo eso, ¿dónde está? Pues está en un programa de gobierno y todo eso está también en mi discurso. Pues o sea, no me voy haciendo monotemático, ¿no? Sino que me voy enriqueciendo mi discurso para que integre también a otros agentes de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí entronco con la segunda pregunta, ¿no? Es que a veces yo no sé, o sea, tú preguntas qué tanto daño le ha hecho el vincular a los políticos de derecha con la iglesia, o al vincular a la iglesia con los políticos de derecha.
yo creo que a veces nos tratan como tontos, ¿no? A veces nos tratan como tontos y nos hacen ver todas las cosas como blanco y negro, ¿no? Cuando en realidad hay muchos matices, ¿no? Entonces, por ejemplo, al Papa Francisco lo han tachado de ser un papa de izquierdas, ¿no? Y lo han criticado así por ser papa de izquierdas cuando tiene pues una preocupación social. Cuando uno lee, cuando uno estudia la doctrina social de la Iglesia, pues se da cuenta que tampoco la doctrina social de la Iglesia es pues totalmente favorable al capitalismo, o por lo menos condena claramente el capitalismo desencarnado, al capitalismo salvaje, ¿no? Tampoco es que promueva una intervención omnipresente del Estado en todas las cosas, ¿no? Pero entonces, digamos que entre esos dos extremos hay matices, ¿no? Y ahí es donde cada quien, y ahí es donde pienso cada político debe crear alianzas, ¿no? Es decir, debe crear como, pues eso, como no entrar como en un paquete muy estereotipado de, tú eres pro aborto, tú eres pro libre empresa, quitar impuestos, espérate, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, entonces ahí es yo creo donde está, y ahí yo no estoy hablando en lo que yo soy experto, ¿verdad? Porque no es mi campo, pero me parece que ahí está el arte de la política, ¿no? De saber aunar fuerzas con los que piensan distinto de mí. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar a favor de la vida y puedo invitar a que a personas del colectivo LGTB que también estén a favor de la vida que me apoyen, ¿no? Entonces puedo decir, oye, puedo hacer una alianza estratégica con personas del LGTB que no sean necesariamente abortistas, ¿no? Y yo puedo estar a favor de la vida y al mismo tiempo estar a favor de una mayor intervención, un mayor control del Estado en las empresas mineras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un mayor control, o yo puedo estar a favor de la vida y preocuparme de la minería informal, ¿no? De regular la minería informal y controlar la minería informal, ¿no? Entonces, o puedo intentar meter toda la economía subterránea, toda la economía que no, e intentar que entre a los números del Estado, o sea, que paguen impuestos todos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y no por eso soy me explico, o sea, que hay una gran variedad de posibilidades y que a veces nos quieren tratar como tontos y esto es blanco o es negro o presentar como visiones estereotipadas. Si tú piensas esto, entonces ya necesariamente tienes que hacer esta otra cuestión. Y pues no, o sea, no necesariamente, ¿no? Entonces un político de provida podría ser también en sus políticas públicas, podría ser de izquierda, sin mayor problema, ¿no? Sí, Sabelia. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Bueno, tengo una pregunta en relación a todo lo que he conversado hasta ahorita. Primero, cuando usted relacionó esto de no mentir a la población, por ejemplo, si yo estoy en contra del aborto y soy pro vida, para venderme en campaña o para llegar al poder, como que podría, o sea, hay algunas posturas que es de engaño, ¿no? Que voy a ocultar lo que realmente creo para cumplirlo. Porque si yo muestro tal cual mis pareceres, tanto sociales, tanto políticos, no creo que la mayoría de personas me elijan, porque ya sabe que ahora la mayoría de personas está con esto de la polarización, ¿no? De derechas, izquierdas, y pues si yo me declaro una persona que está a favor de todas estas situaciones que mi compañero también comentó, ¿no? De que si tú dices eres pro vida, entonces te comparan con alguien capitalista, y al mismo tiempo te comparan con alguien que está a favor de todas estas medidas liberales, entre comillas. Pero al mismo tiempo, cuando tú quieres sentarte a conversar con otras comunidades, no sabes cómo llevar a cabo esas peticiones que tienen. Por ejemplo, si hay un colectivo LGTB o feminista que me presiona para yo darles los derechos o ser más democrática, si eso va en contra de mis creencias, ¿cómo podría yo fomentar un diálogo o cómo llegar a una conclusión sin tampoco lastimar los puntos de vista de estas personas y colectivos, pero tampoco atentando contra mis valores, ¿no? Entonces, ese diálogo es posible, sí lo es, yo creo, pero ¿cómo hacer que esta política beneficie a todos? O sea, sin discriminación, o tampoco sin cerrarme o dejar mis valores de lado para adaptarme a los demás. Creo que eso sería como que mi pregunta. Yo creo que es una cuestión fundamentalmente de un diálogo en el que estamos dispuestos a negociar, ¿no?
Entonces, puede haber puntos donde yo esté muy firme y decir, de aquí no me muevo, ¿no? Este punto, pues yo no está abierto a negociación, ¿verdad? Pero puede haber otros muchos puntos donde yo sí puedo estar abierto a la negociación, ¿no? Entonces, porque, digamos, ideas, colectivos y hay de todos, ¿no? Entonces, depende, si yo tengo el poder, ¿verdad? Y vienen a mí a buscarme, diciendo, oye, pues yo tengo esta inquietud, yo tengo esta preocupación, yo me siento discriminado de esta manera, ¿no? Bueno, pues yo puedo hacer una ley que vaya en contra de la discriminación, o sea, que no discrimine a nadie pues, por su orientación sexual, pues eso me parece que es una ley bastante sensata, ¿no? Es decir, y has tocado un punto muy importante que es el de la polarización de la sociedad, ¿no? Entonces, a veces ponemos más el acento en lo que nos separa, pero lo que hay que intentar muchas veces es ver, o sea, los puntos en común, ¿ok? O sea, ¿en qué aspectos? Entonces, por ejemplo, o sea, yo con el colectivo feminista, pues puedo estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? En que no se trate a la mujer como objeto, ¿no? En oponerme a la pornografía, en oponerme a la trata de personas, en oponerme a los vientres de alquiler, en oponerme a que los salarios no sean iguales entre el hombre y la mujer, o sea, podemos buscar una agenda en común, ¿no? Ahora mismo, por poner un ejemplo, ahora mismo el Papa se va a reunir con John Biden, ¿no? ¿De qué no va a hablar? Pues no va a hablar de los temas que nos gustaría que hablaran, que es el tema del aborto, ¿no? Pero ¿de qué sí va a hablar? Pues va a hablar de los temas en los cuales hay convergencia entre los dos, ¿no? Entonces, digamos que siempre, y ahí pues el que está en el poder es el que tiene, digamos, sartén por el mango, siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero yo tengo que intentar buscar puntos en los que podamos trabajar en común, también para que no se polarice tanto la sociedad, que eso es malo para la sociedad finalmente, ¿no? Muchas gracias, padre. Me parece que Diego Nieves tenía había levantado la mano. Le damos la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una consulta. ¿Cómo está? Yo tenía una consulta, una duda, y es, ¿qué opinión tiene usted acerca de la religión dentro del Estado? O sea, por ejemplo, anteriormente han habido, por ejemplo, en España, me parece que hasta finales de los 70s, estaba unida la iglesia con el Estado, ¿no? Entonces, Sí. hoy en día, donde hay tanta diferencia de ideologías, y hay tanta gente que profesa distintos tipos de religiones, o son agnósticos, ateos, o sea, ¿usted qué opina de aquello? ¿Le parece que fue correcto que en la mayoría de países se desligue? ¿Piensa que no? Mi opinión personal es que, siendo católico, igual creo que sí fue lo correcto, ¿no? De que haya que se desligue Estado e Iglesia, pero quisiera saber su perspectiva. Digamos que aquí ha habido en la perspectiva de la iglesia ha habido una evolución que tiene como parteaguas fundamentalmente el Concilio Vaticano II, que se dio de los años 1962 a 1965, ¿no? Entonces, hasta antes de 1962, la iglesia favorecía la existencia de un Estado confesional. ¿Qué significa un Estado confesional? Un Estado en el que hubiera una religión oficial, de preferencia que fuera la católica, y que entonces hubiera una colaboración activa entre el Estado y la Iglesia, ¿no? A partir del Concilio Vaticano II eso se abandonó, ¿no? Entonces quedaron algunos rezagos en regímenes totalitarios como el régimen de España, de Franco, donde Franco de alguna manera protegía a la Iglesia y tenía la religión como un elemento de cohesión, de unidad española, ¿no? Pero eso me parece que es negativo, ¿no? Y que se ha mostrado muy negativo en los lugares donde ha habido un cierto maridaje, más en el caso de un maridaje de totalitarismo con religión. Pienso en España, pienso también un poco en Chile. Pues luego se da el efecto péndulo, ¿no? Es decir, o sea, lo que te quieren meter a fuerzas, pues termina siendo contraproducente. Entonces,
digamos que la Iglesia ha madurado su postura y ha visto que, pues que no, o sea, que lo ideal es que el Estado no sea confesional, sino que haya una libertad religiosa de punto de partida del Estado, pero que sí haya una sana colaboración, o sea, que no sea un Estado confesional no significa que Iglesia y Estado sean enemigos o sean antagónicos, sino que los dos puedan colaborar, trabajar en común, trabajar en equipo, ayudarse mutuamente para el bien de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que si bien no está, o sea, me parece que es, y que por los frutos lo vemos, ¿no? O sea, los frutos, o sea, fue ficticio ese maridaje entre la Iglesia y el Estado en España, fue ficticio, basta ver cómo está ahora España, ¿no? Entonces, no es algo bueno, no es algo que el Estado fomente, se mete en un asunto tan personal como la religión. Digamos que el Estado debe declararse incompetente en materia religiosa, y eso es lo que se llama la secularidad del Estado. Que el Estado dice, yo en materia religiosa me declaro incompetente, pero al mismo tiempo me doy cuenta que la religión es un elemento importante para mi pueblo. Entonces, por eso no lo obstaculizo, no lo controlo, sino que pues dejo que florezca libremente, ¿no? Y si en algún caso podemos colaborar, pues ya viendo las circunstancias y la oportunidad, colaboramos, ¿no? Por ejemplo, en una procesión, pues necesitas que el Estado te ayude garantizando la seguridad de las personas. Piensa tú en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Pues, o sea, necesitas que haya seguridad, que haya ambulancias, que haya atenciones médicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una colaboración sana entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué al Estado le interesa? Pues es porque es parte de tu identidad cultural, ¿no? Es parte de tus valores como comunidad, ¿no? Entonces, digamos que se puede llegar a una colaboración sana entre los dos sin que haya una injerencia de uno sobre el otro, ¿no? Muy interesante, padre, todo lo que venimos conversando. Muchas gracias igual a todos los chicos que se animan a participar. Realmente eso es todo el punto de Descubre, entonces nos ayudan a cumplir con nuestra visión. Y yo quería regresar un poco a los temas iniciales, ¿no? Hablamos, bueno, usted habló de la corrupción, que es lo que impide que muchos políticos tengan valores fuertes. Habló también de la parcialización, pero viendo un poco a futuro, ¿qué es lo que para usted debería tener un político en materia, en plan de acción, en valores, en ética? O sea, reformulando la pregunta, ¿cómo sería el político ideal y el político que la gente necesita y cómo identificarlo? Pues mira, es un tema complicado, ¿no? Sobre todo el cómo identificarlo, porque caras vemos, corazones no sabemos, dice el refrán, ¿no? Pero pensando en político ideal, yo pienso que es una persona que es coherente, ¿no? Que es coherente, que tiene un historial político claro, ¿no? Que tiene unas ideas y unos valores firmes en los que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que represente esos valores dentro de la sociedad, ¿no? Y que al mismo tiempo que sea una persona que no sea intransigente, o sea, que esté siempre abierta al diálogo, que esté siempre abierta aunque tenga unos principios como muy claros. O sea, primero, repito, que sea, o sea, que tenga un historial coherente, pero que al mismo tiempo no sea cerril, no sea cerrado, sino que esté abierto al diálogo, que sea especialista en tender puentes, ¿no? Es decir, más que en ir y pelearte con el otro y no sé qué tal, a ver, vamos a sentarnos a ver, o sea, algo en común tenemos, ¿no? Algún interés en común tenemos desde el cual podamos construir un proyecto juntos de ciudadanía, de sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esas dos características, ¿no? O sea, integridad de sus principios, pero al mismo tiempo una actitud de tender puentes, me parece que es fundamental, ¿no? Y luego, lo más difícil de todo es que, pues que no sea, o sea, que destaque, que sea conocido porque no sea corruptible, ¿no? Corruptibles somos todos, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros somos impecables y todos nosotros podemos cometer cualquier tipo de error, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? O sea, que no sea alguien que se venda por dinero, que no sea alguien que se venda por poder, o sea, que esté dispuesto a renunciar al poder antes que renunciar a sus ideas, ¿no?
que esté dispuesto a renunciar al poder antes que renunciar a sus ideales, ¿no? O sea, que no esté como dispuesto a vender sus ideales y sus ideas por el poder, sino que al revés. Sí, ok, o sea, mis ideas no ganaron, pues no gané yo, pues maravilloso, o sea, mis ideas ganaron, pues las defiendo y las promuevo, ¿no? Pero sin ir como pisando callos, ¿no? Como enfrentando así frontalmente a todo el mundo, sino buscando a ver, o sea, tú y yo, algo en común, o sea, es que tú eres del lobby LGTBIQ+, bueno, pues algo en común tenemos, ¿no? Es decir, los dos estamos de acuerdo en que no se debe maltratar a las personas con otra inclinación sexual, pues ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que no deben ser discriminados laboralmente o que se deben evitar cualquier tipo de formas de referirse a ellas, pues entonces podemos hacer una ley, ¿verdad?, en la cual pues, se penalice al que utilice una forma despectiva a referirse a estas personas, y ahí pues podemos ir de la mano tú y yo, tú me ayudas a hacer la ley, ¿no? Es decir, con todos puedes encontrar algún punto en común, ¿no? Entonces yo creo que eso es como tender puentes, integridad e incorruptibilidad, yo diría que serían las características del político ideal. Qué interesante, sobre todo lo que dice de defender las ideas, ¿no? Porque yo también conversando con amigos que se dedican mucho a la política, dicen que, bueno, para meter un poco también de situación actual, ¿no? Que la derecha puede haber estado defendiendo muy poco sus ideas y que la izquierda avanza mucho, pero yo quería hacer una pregunta tal vez, para crear un poco también de controversia tal vez. ¿Qué pasaría si esas ideas no están alineadas con el bien común? No quiero dar ejemplos, no quiero dar nombres ni nada de eso, pero aprovechando su doctorado en filosofía, ¿cómo es que realmente, o sea, un político está bien, tiene que defender sus ideas, pero y si sus ideas están mal, pero igual tienen acogida, y si no sabe que está en lo equivocado, que puede pasar, y bueno, ya no quiero hablar de más, ¿no? Pero, ¿qué hacer en casos donde la ideología tal vez no es la que está acorde, pero el pueblo lo eligió? ¿Cómo es que un político ahí puede empezar a actuar otra vez, a redireccionarse al bien común? Bueno, digamos que siempre hay una oposición, ¿no? Es decir, que, o sea, la política funciona y no hemos encontrado otro sistema mejor que la democracia, ¿no? Entonces yo quiero que las ideas buenas estén en el farol, yo quiero que las ideas buenas estén digamos, en el uso del poder, pues yo tengo que votar por esas ideas, ¿no? Si resulta que me doy cuenta que la mayoría tiene otras ideas, ¿no? Pues siempre puedo plantar cara como oposición, ¿no? Es decir, lo que no puedo es, o sea, como tú, el planteamiento que tú haces es una persona que incluso de buena fe, o sea, él está convencido de que tiene, o sea, está muy convencido de sus ideas y claro, son ideas que van a llevar al país al descalabro. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es hacer oposición y plantearle resistencia a sus ideas, ¿no? Y generar conciencia en la sociedad, decir, oye, ustedes han elegido a la persona equivocada, ¿no? Entonces, o sea, puedo estar en campaña permanentemente como para llamar la atención de alguien que está con las ideas equivocadas, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, pero lo que no puedo hacer es decir, bueno, o sea, no tengo que respetar, o sea, se tienen que respetar las instituciones, ¿no? Entonces, porque un país que dinamita sus propias instituciones va vía del abismo, ¿no? Vía de que se haga el poder, pues el primer aventurero, el primer hombre hábil que aparezca por ahí, ¿no? Entonces se tienen que respetar las instituciones, se tienen que respetar los organismos, se tiene que respetar la democracia, ¿no? Entonces, si elegimos a alguien equivocadamente, pues ahora sí que, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Dice, sarna con gusto no pica, ¿no? O sea, si tú lo elegiste, tú lo quisiste, tú te lo ten, ¿no? Fraile Mostén, ¿no? Tú lo quisiste, tú te lo ten, ¿no? Entonces, precisamente al ver que en el desarrollo de esas ideas, pues eso nos va llevando al caos, eso a la gente, pues se le refleja en la seguridad, en la seguridad pública, se le refleja en el bolsillo, se le refleja en muchas cosas. Entonces, yo como oposición puedo catalizar esas
esos efectos negativos que produce el gobernante equivocado y hacer ver a la gente, oigan, se equivocaron, rectifiquen, ¿no? Por eso se repiten las elecciones, ¿no? Claro. Y ya para ir cerrando, porque la sesión se nos ha pasado volando. Muchas gracias a todos los que han participado y se han animado a hacer preguntas. Ya para ir cerrando, ¿qué consejo? Porque aquí tenemos algunos miembros también del club de distintas políticas de la universidad, tenemos profesores también, alumnos de distintas carreras. ¿Qué consejo le daría a los presentes, ¿no? Tanto alumnos como a profesionales destacados, que realmente hay esta, gracias a Dios, hay esta nueva conciencia política que ya busca un poco más la participación de uno, y eso se está viendo últimamente, pero ¿usted qué le recomendaría a las nuevas generaciones que vienen y que tienen que justamente luchar por ideas o elegir, pues, ahora sí con conciencia a quienes quieren en su camino? ¿Qué consejo nos darías? Pues mira, en primer lugar, que tengan ideales, ¿no? Que tengan ideales grandes. O sea, que no, como diría San José María, que no vueles como aves de corral cuando puedes volar como las águilas, ¿no? O sea, que no vueles con ave de corral cuando puedes volar como las águilas. O sea, que tengas ideales, que le tires alto. Ya luego, pues la vida dirá hasta dónde puedas llegar, ¿no? Pero primero que le tiren alto, ¿no? Que tengan ideales, ¿no? Segundo, que no les dé miedo ensuciarse las manos para meterse. O sea, que el que tenga vocación política, que se meta de lleno, ¿no? O sea, que no le dé miedo ensuciarse las manos, ¿no? El Papa Francisco ha sido como muy flexible al respecto, ¿no? Es decir, a veces te puedes ensuciar un poco las manos, pero es mejor ensuciarse un poquito las manos a decir, como yo me quiero mantener impoluto, no me meto en política, ¿no? O sea, como que te metas si tu vocación es política, métete en ella sin complejos, obviamente intentando evitar la corrupción y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, o sea, a veces hay decisiones que son difíciles de tomar y que no tienen una solución única, que tienen efectos colaterales negativos, pues no tener miedo a tomarlas, ¿no? No tener miedo a tomar decisiones fuertes, a decisiones que te comprometan. Y yo les animaría, sobre todo a los que están, como mencionas, en el club de política, que efectivamente pues, participen y hagan escuchar sus ideas y no se dejen relegar o discriminar por las ideas que tienen, sino al contrario, ¿no? Que las presenten siempre de modo atractivo y que las sepan defender en el debate público, que es fundamental, ¿no? Listo, muchas gracias otra vez, Padre Mario, por acompañarnos en esta tercera sesión de Descubre. Muchas gracias a todos los chicos que se animaron a dar una horita de su tiempo a conversar un rato. Yo les voy a dejar en el WhatsApp un link que es un formulario. Ese es realmente para que nosotros podamos mejorar en cuanto a organización, a temáticas, a organización y todo eso. Nos ayudarían mucho si lo responden para poder seguir mejorando para ya el próximo año y las siguientes sesiones. Con ello, doy por finalizada esta tercera sesión. Muchas gracias otra vez con todos y espero verlos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Un gustazo verlos. Gracias, Katia. Muchas gracias.